saludarles a todos en el nombre del Señor y poder meditar en ese momento en la palabra de Dios. Antes de poder entrar en la palabra, pedirles que podamos orar todos juntos. Señor, te damos las gracias en estos momentos porque tú nos das la vida y nos das la fuerza de poder seguir en tu camino firmes y rectos, Señor. Te agradecemos mucho porque tú eres bueno y soberano para cada uno de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús y que en estos momentos lo vamos a aprender, lo podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que puedan abrir el libro de Romanos 2:17 hasta el 24. La palabra del Señor dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Palabra del Señor. Mateo 15:17. Mateo 15:14 dice: Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay muchas referencias de la palabra del Señor que nos hablan en los evangelios. También la parte cuando dice: si tienes una espina en tu ojo, no veas la espina de tu hermano. Primero saca la espina de tu ojo, luego ve a ayudarle a tu hermano. Muchas veces como cristianos nosotros queremos proveer, queremos ayudar a nuestros hermanos mientras nosotros estamos mal en nuestras vidas. Pero lo que Dios nos enseña es que un ciego nunca va a poder encaminar el camino del otro ciego. Va a tropezar, se va a caer, no va a llegar a su objetivo, porque no sabe el camino, no conoce el camino. De esa misma manera, las personas que guían a otro guiarán al lugar que no es con Cristo. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña claramente de que no podemos guiar a otro ciego. Y en ese momento lo puse por título: Guía para los ciegos. La primera parte que nos enseña, que dice el versículo 7: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Realmente la pregunta es: ¿eres luz para los ciegos? ¿Eres guía para los ciegos? Uno es que podemos entender que en el libro de los evangelios nos dice que los fariseos, los que enseñaban la palabra, pero no, realmente ellos no vivían todo lo que decían. Pero para salir de dudas, vamos a ir al libro de Mateo 23:3.
23, 25. La palabra del Señor dice de esta manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero de lo dentro del vaso y del plato, para que también de lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros banqueros, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabra del Señor. Jesús exhorta. Ven la ira en Jesús, porque realmente lo que los fariseos estaban hablando era, realmente conocían ellos la ley, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Por qué se enoja Jesús contra ellos? Porque no lo vivían todo lo que decían. No vivían todo lo que ellos sabían. No vivían y no aplicaban en su vida. Pero sí juzgaban a los demás. Juzgaban a los hermanos, a las personas que no cumplían la ley. Pero en realidad, ¿qué pasó con ellos? Que Jesús reclama a ellos. Se enoja contra ellos. Porque no viven lo que saben. No viven lo que ellos están hablando. No viven lo que ellos enseñan. No lo hacen. Y por eso Pablo hace una denuncia contra ellos, de que los judíos hablan, predican, dicen la ley de Dios, pero no lo viven. Realmente Pablo se molesta, denuncia a ellos de que ellos hablan pero nunca dicen o no practican. No lo practican. ¿Qué pasaría si ellos practicarían la ley? Todo iba a cambiar, todo iba a mejorar. Muchas personas se iban a convertir al Evangelio. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos dejaron a un lado la práctica, el honrar a Dios. En primer punto es que tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no te enseñas a ti mismo. Realmente los fariseos enseñaban, sabían sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios. Pero ellos en su realidad no lo vivían. Siempre estaban para corregir, pero no para vivir. Ellos tenían su forma de vida por palabras, pero no por hechos. Cuando ellos enseñaban a personas, ellos se mantenían fuera de su enseñanza, nunca lo tomaban en cuenta, nunca lo vivían, todo lo que ellos hablaban, nunca lo hacían. Ellos predicaban, pero no se incluían en las demandas de la predicación. Nunca lo tomaban en cuenta, sino que ellos enseñaban a los demás. Pero ellos nunca lo agarraban, toda esa enseñanza que les daba a los demás. Nunca se introducían al mensaje que ellos mismos decían. Y por eso la pregunta es: tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo?
Realmente ellos tenían todo el conocimiento. Incluso hasta Nicodemo cuando va y le dice a Jesús, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer tales señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo sabía de quién era Dios, pero nunca lo ha vivido. Tampoco sabía de cómo poder recibir el Espíritu, de cómo poder estar, de cómo poder estar con Cristo. No, porque hace la pregunta de que ¿qué puedo hacer para poder tener nueva vida? Jesús le dice, nace de nuevo, nace de nuevo. Pero realmente Nicodemo no entendía. Hace tantas preguntas de que él no logra entender. Pero Jesús le responde, ¿cómo no puede, cómo podría decirles, hablarles sobre las cosas celestiales si no entienden las cosas terrenales? No lo entienden. ¿Y cómo puedo hablarle a ustedes sobre las cosas celestiales si no entienden cosas terrenales? Palabra muy profunda de Jesús. En realidad, ¿cómo vamos a poder entender si cosas terrenales no estamos pudiendo entender? ¿Cómo vamos a poder entender nosotros las cosas celestiales que provienen de Dios? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pero esa demanda que hace Pablo a los fariseos es de que ellos no vivían lo que predicaban. Y por eso hace esa mención. Tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que ha de hurtar, ¿hurtas? La palabra del Señor es bien clara y el apóstol Pablo lo menciona de esta manera. Nos hace ver que nosotros los predicadores, si realmente predicamos, si realmente hablamos de Cristo, no solamente es quedarnos así, sino poder vivirlo, todo lo que hablamos, todo lo que decimos a nuestros hermanos, todo lo que compartimos. Porque si no, llegaríamos a ser como los fariseos y los escribas, que nunca lo vivían, nunca lo practicaban. El siguiente punto es, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Volviendo al punto anterior, cuando Pablo dice, ¿tú que predicas que ha de hurtar? ¿Hurtas? Los fariseos y los escribas, ellos tenían muchas cosas por detrás. Ellos vivían bien por afuera, se veían bien para los ojos de los hombres, pero en realidad para sus corazones estaban apartados de Dios. Cuando Pablo menciona de que hurtas, los fariseos robaban las ofrendas de Dios, robaban todo lo que pertenecía y diezmos de Dios, de las iglesias. ¿Para qué? Para el beneficio de ellos mismos, para el beneficio que ellos tenían. Y por eso Jesús sabía claramente cuando le decía, Pablo decía que tú que hurtas, tú que predicas que ha de hurtar, tú que predicas que ha de hurtar, ¿hurtas? Nosotros predicamos que no debemos robar, no debemos alzar las cosas del Dios. Pero los fariseos, eso era lo que hacían.
robaban detrás para beneficio de ellos, para el beneficio de sus bolsillos. Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Está hablando de nuestras diezmos y ofrendas, de que nosotros no podemos robar las cosas de Dios. No podemos, porque es de Dios. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios? Hay algo muy importante que nos daba la palabra. Realmente los fariseos deshonraban a Dios. Deshonraban a Dios. Realmente cuando ellos decían que no deben inclinarse a una estatua, no deben inclinarse a un Dios que no es a un Dios que es construida por hombres, a un Dios que está hecho por los hombres mismos. Nos dice que no debemos inclinarnos. Pero ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Ellos vendían o clausuraban las estatuas de los paganos. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos lo vendían a otros lugares, vendían para el beneficio propio de sus vidas, para el beneficio propio de ellos. ¿Y cómo podemos decir que en nuestra vida diaria que nosotros aborrecemos toda la estatua porque está construida por hombre? Pero en realidad nosotros vendemos para que otras personas adoren, y ese dinero llega para el beneficio de nuestras vidas. Y por eso Jesús estaba molesto de que tantas cosas que ellos hacían estaban contra Dios. Contra Dios. Deshonraban a Dios. Deshonraban el nombre de Cristo. El último punto es, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hay veces por el orgullo que uno tiene, por el conocimiento elevado que uno tiene, puede gloriarse. Verse grande que otros. Dejar a un lado lo que no tiene conocimiento y ver. Y realmente eso pasaba. Los judíos que tenían la herencia de Dios, y los fariseos y los escribas decían que los gentiles no podían heredar el reino de Dios, porque la salvación es de los judíos. No podían. Pero como los fariseos tenían tanto conocimiento, ellos se jactaban por lo que conocían, por lo que sabían. Pero hay tantas cosas que ellos nunca lo han vivido, nunca lo han realizado en sus vidas, nunca han estado en comunión con Cristo. Sus corazones estaban lejos de Dios. Aunque para los ojos de los hombres ellos vivían bien, estaban bien, pero para los ojos de Dios no, estaba lejos. Entonces, Cristo, Dios dice en su palabra de que no se fija no se fija lo exterior, sino lo que para Dios le interesa es el corazón puro, que le adore, que le ame y que le sirva.
y que siempre Él pueda ser glorificado. Glorificado en el nombre. A Él sea la gloria por los siglos. Gracias a eso, los fariseos han hecho quedar mal a Cristo. Por todo el conocimiento que ellos tenían, por toda la enseñanza que ellos tenían, pero nunca lo han vivido. Muchas personas han salido confundidas, han salido equivocadas. Sus pensamientos que no han llevado a ningún lado, han preferido quedarse por causa de los fariseos que solamente han hablado, pero nunca se ha visto el resultado en sus vidas. Muchas personas han dejado de creer en Cristo. Muchas personas han dejado de alabar a Dios, porque han salido confundidos y perdidos. Quizás los fariseos han tenido seguidores, pero ¿qué va a hacer el ciego? Llevar a hundirse a otro que es conducido por él. Y seguir en este camino de vida, de perdición. Para poder terminar, muchas veces nosotros como cristianos no nos fijamos en nuestra vida, no nos examinamos en nosotros, porque realmente lo que Dios nos ha encomendado, lo que nos habla en su palabra, debemos vivirlo. Y de esa forma Pablo ve lo que nos falta. Como los judíos solamente se han interesado más en el conocimiento, en saber, pero nunca en vivirlo. Nosotros como cristianos, si somos hijos de Dios, vamos a vivir como Cristo ha vivido, enseñando y practicando. La enseñanza y la acción, que es lo más importante. Y de la misma manera, muchas personas serán convertidas, muchas personas serán rescatadas para Dios. Y por culpa de muchos cristianos que, por mal testimonio, ellos hacen quedar mal a Cristo. Y por esas personas lo ven a Cristo con otros ojos, no con el mismo que se debería ver. Porque ellos realmente han buscado, o las personas ven primero la conducta de un cristiano. Si tú eres cristiano, te van a ver a ti. Si hay un cambio en tu vida, recién van a decir, yo quiero ser igual que él. Pero si no, no. Dejará de seguir a Cristo. Por eso dice Pablo, por culpa de nosotros, muchas personas se han alejado. Por culpa de nuestro testimonio, muchas personas han preferido dejar a Cristo. Por culpa de nuestras vidas, el nombre de Dios es blasfemado. Ahora, si tú eres predicador o llevas el Evangelio, debemos tener mucho cuidado y poder ser luz para las naciones. Que Cristo pueda ser reflejado en nuestras vidas. Que Cristo pueda ser reflejado en nuestros corazones y por nuestro testimonio las personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y que Cristo sea el único a quien nosotros podamos dar gloria y honra. Porque Él ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado al tercer día para darnos vida,
vida en abundancia. Gracias, mi querido hermano, por este momento y que podamos seguir meditando en la palabra y poder seguir firmes en este camino. No seamos como los fariseos, tampoco como los escribas, seamos como Cristo, luz para las naciones. Si aprendemos alguna cosa, lo podamos poner en práctica y no seamos solo de palabras, sino también de hechos. Poder vivir todo lo que aprendemos, todo lo que Cristo nos ha enseñado, poder vivirlo conforme a Él desea. Muchas bendiciones a todos.